Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar la tercera videoconferencia de Capitalismo y Mundialización Económica. Nos enfocaremos a las actividades de la unidad 3. Les voy a compartir pantalla. Bueno, van a tener que realizar 5 actividades. La primera se titula La Primera Guerra Mundial. Tienen que revisar las imágenes que vienen en la actividad y redactar al menos media cuartilla sobre los elementos más representativos de la Primera Guerra Mundial. Aquí les pongo algunos temas para que les sirvan como guía. Primero, las causas. Tenemos que el continente africano, el cual contaba con muchos recursos naturales, estaba repartido principalmente en las potencias de Inglaterra y Francia. Alemania e Italia, que tenían poco tiempo de haberse unificado, tenían pocas colonias. Y los imperios turco, ruso y austrohúngaro no tenían colonias y además estaban en crisis. Serbia se separa del antiguo imperio austrohúngaro, dejando sin salida al mar al imperio, y esto lo provoca que el imperio envía al archiduque Francisco Fernando a negociar con los serbios a la ciudad de Sarajevo para que se reincorpore nuevamente al imperio, pero fue asesinado y este fue el pretexto para que estallara la guerra. Los alemanes apoyaron a los austrohúngaros, los ingleses y franceses a los serbios, y así estalló el primer conflicto del siglo XX. Desarrollo, tenemos que el periodo entre 1914 y 1918. Se forman las alianzas. La Triple Entente, Inglaterra, Francia, Imperio Ruso, que apoyaba a los serbios, y la Triple Alianza, Alemania, Imperio Turco y Imperio Austrohúngaro. Fue una guerra básicamente científico-tecnológica, donde se construyeron trincheras, donde permanecían franceses y alemanes varios meses y utilizaron inventos como la comida enlatada para subsistir, se inventó el gas mostaza para obligar al oponente a salir, los oponentes utilizaban máscaras antigas, entre otras. Además es una guerra marítima donde se utiliza el submarino y los buques, también hay minas y tanques blindados, entre otros elementos. Finalmente, el cierre de la guerra es con el Tratado de Versalles en 1919, donde Alemania se comprometía a pagar cerca de 269,000 millones de marcos, tendría que disolver el ejército, se prohíbe el servicio militar y regresar territorios a Francia, Bélgica y Dinamarca. Además, se desintegraron los imperios turco y austro. La actividad 2 se titula La Segunda Guerra Mundial. Es una actividad similar a la anterior. Tienen que revisar las imágenes y después interpretarlas y redactar media cuartilla sobre lo más representativo de la Segunda Guerra Mundial. Aquí les pongo algunos rubros. Causas, podríamos hablar de ideologías, donde tenemos por un lado el fascismo italiano con Benito Mussolini y el nazismo alemán con Adolfo Hitler, con tendencias capitalistas. Y por el, perdón, sí. Y por el otro lado tenemos el capitalismo británico de Churchill. Se van a formar alianzas, los llamados países del eje, con Alemania, Italia, Japón y los países aliados URSS, Inglaterra y Francia. El desarrollo del conflicto se da entre 1939 y 1945. Alemania, en la llamada Guerra Relámpago, domina casi gran parte del territorio europeo y después cuando intenta incursionar a Rusia, que se llama Operación Barbarroja, fracasa por el invierno ruso. Tenemos la intervención norteamericana cuando entran por Normandía, que es el norte de Francia, y comienzan a recuperar el continente europeo. También Estados Unidos tuvo combates en África y en Asia para liberarlos tanto de italianos como de japoneses. También es una guerra también científica.
El cierre, pues podemos ver que termina con la bomba de Hiroshima y la rendición japonesa de Estados Unidos, pero en la gráfica se puede ver la cantidad de muertos que hubo. Los países que más muertos tuvieron fue la Unión Soviética, los chinos, los polacos, Indonesia, y de los otros grupos aliados, por ejemplo, Alemania y Japón. En el caso de Francia y Inglaterra no fueron tantas las pérdidas humanas que tuvieron, pero estaríamos hablando de más de 100 millones de muertos que dejó esta guerra mundial. La actividad 3 se llama Museo Tecnológico 3. Aquí tienen que elegir un invento que se haya dado entre las guerras mundiales. Para ello tienen que descargar primero el archivo que viene en la plataforma, que sería este. Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de inventos que se dieron en la Primera Guerra Mundial, como la comida enlatada, el gas mostaza, tanques, las minas, etcétera, y la Segunda Guerra Mundial, lanzallamas, entre otros. Tienen que elegir el que más les llame la atención y completar el cuadro. La actividad 4 se titula La Guerra de Vietnam. Aquí tienen que elaborar una infografía o un video, si lo prefieren, y tienen que desarrollar alguno de los 4 temas, el que más les guste. Por ejemplo, pueden hablar del conflicto entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. El norte que es socialista, el sur capitalista, lo cual provocó una guerra con la intervención norteamericana. O pueden hablar de la guerrilla de Vietnam, que fue un movimiento guerrillero que combatió el antiguo régimen de Vietnam del Sur contra los Estados Unidos en la guerra, durante la llamada Guerra de Vietnam. O también pueden hablar de la invasión estadounidense, que fue para apoyar a Vietnam del Sur para luchar contra los socialistas de Vietnam del Norte, o de las protestas de los Estados Unidos, en Estados Unidos contra la guerra. Por ejemplo, hay varios movimientos como los hippies, las feministas, los movimientos de lucha contra el racismo, entre otros. Y aquí les pongo un esquema cronológico de la guerra de Vietnam. Recuerden que en el 45 se independizan de Francia. En el 56 se divide el territorio en norte y sur. Y en el 61 Estados Unidos los invade Corea para ubicar. Pero básicamente estaríamos hablando de un periodo del 61 al 71 en el cual se da la llamada del 61 al 71 la guerra de Vietnam. Anteriormente los norteamericanos habían invadido el territorio de Corea también en los 50. Okay. La actividad 5 tiene que ver con los conceptos. Aquí deben de elaborar un video o una presentación en PowerPoint donde expliquen los siguientes 3 temas que vieron en la unidad. No es necesario buscar en otras fuentes. Pueden hablar del periodo entre guerras que se da entre el 18 y el 39, que el tema importante sería la crisis de 1929. Pueden hablar del Estado benefactor o New Deal que propone el presidente Roosevelt para invertir en la economía norteamericana y sacarla adelante con el control del Estado, dejando de lado la inversión privada. O la llamada Guerra Fría, en la cual después de 1945 el mundo se dividió en 2 bloques, el capitalista encabezado por Estados Unidos y el socialista encabezado por la URSS. Bueno, con eso estaríamos concluyendo. Les agradezco su atención. Que tengan buen día.